Libro de Génesis, capítulo 29, versículo 31. Gracias. Vamos a leer del versículo 31 al verso 35 y leemos después el capítulo 30 del versículo 1 al versículo 24. ¿Ya todos lo tienen? Libro de Génesis, capítulo 29, versículo 31. Creo algunos todavía pasando. Leo la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, bajo la bendición del Hijo y bajo la unción gloriosa de su Santo Espíritu. Tiene por título Los hijos de Jacob. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob: dame hijo, o si no me muero. Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bia, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijo de ella. Así le dio a Bia su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bia y dio a luz hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bia, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Me perdí. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa su sierva. Un momento que se pasaron en la sierva, y la dio a Jacob por mujer, y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea: vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea, y concibió y dio a luz el 5º hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isaacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el 6º hijo de Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido.
porque le he dado a luz 6 hijos y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijo. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Amén. Pueden todos sentarse dándole la gloria a Jesús. En esta mañana quiero predicar acerca de algo que hablaba Dios a mi vida. Todos saben de que yo soy un poco analítico y soy de los que me gusta dimensionar o ver cosas más allá de las que a veces no son normales. Y yo soy de los que me gusta de pronto detenerme y comenzar a mirar hacia atrás muchas cosas que han acontecido en mi familia. Y en estos días yo hablaba con mi esposa y comenzaba sin querer contar algunas historias de mi familia, que casualmente soy de poco hablar de mi familia, y meditaba esto, y en un momento yo dije, es que esta parte o esta iniquidad viene de los tres. Comencé a darme cuenta sin querer de algunas cosas. Mientras iba contándole la historia a mi esposa, recuerdo que sencillamente ya yo venía estudiando este tema y comencé a darme cuenta de que desde el principio podemos ver de que en la escritura habían tanto parejas como matrimonios disfuncionales. Amén. Y este caso entre Raquel, Lea y Jacob eran parejas, pero también eran un hogar disfuncional. Porque la palabra declara de que en aquellos momentos todos conocemos la historia de Jacob. Jacob, dice la Biblia, de que primero había obtenido la primogenitura de su hermano Esaú. La había obtenido, digámosle, de una manera muy astuta. Porque Saúl venía del campo, venía, como dice uno, a los costeños, muerto del hambre, venía cansado. Y en aquellos momentos dice de que Jacob no era un hombre de casa, no era un hombre que salía a cazar, sino que era un hombre que estaba en casa y que como que le gustaba la cocina. Y dice la Biblia que en aquellos momentos Jacob estaba haciendo aquel guisado o aquel guiso, dice la Biblia. Y dice la Biblia de que Jacob se antojó de esto y le pidió a Jacob. Y Jacob le dice, yo te doy si me vendes tu primogenitura. Y dice la Biblia que en aquellos momentos hicieron el trueque o el intercambio. Y dice de que así él pudo obtener la primogenitura de su hermano Esaú. Dice la Biblia de que Jacob venía en una vida un poco desordenada. Venía usurpando, venía robando, venía haciendo cosas ilícitas que no agradaban a Dios. Y esto él lo venía arrastrando, tanto que cuando su padre Isaac, a punto de morir, dice que él usurpó el puesto de su hermano Esaú de una manera muy sutil. Se vistió con la vestidura de su hermano, se colocó la piel de aquellos animales, porque él era lampiño, su hermano era velludo. Y dice la Biblia que comenzó a hacer todo esto, guiado ¿por quién? Por su madre. Y dice la Biblia que así obtuvo la bendición que le tocaba a Esaú. Pero todos sabemos que esto iba dentro del propósito bíblico, iba dentro del propósito divino, de lo que ya Dios había establecido para la vida de Jacob. No era la forma correcta, no era de pronto en el momento que tenía que hacerlo. Sencillamente Dios pudo haber emparejado todo, pero Jacob se sobresaltó muchas cosas. Todos conocemos esa historia. Y dice la Biblia de que él sale huyendo de su hermano Esaú, pues sencillamente había robado la bendición que le pertenecía. Dice la Biblia que se fue y en aquellos momentos encontró a su tío Labán. Dice de que había visto a la mujer hermosa. Dice de que en aquellos momentos él se enamoró de Raquel. Y él comenzó a decirle y a hablar con su tío diciendo que se quedaría allí. Pero su tío le dice, bueno, te vas a quedar conmigo, ni me has de servir de balde. Y es cuando ellos hacen aquella estipulación de palabra y sencillamente le dijeron, bueno, listo, está bien. Y dice de que él mismo puso su salario por 7 años, trabajar sin recibir nada y sencillamente
cumplido, sencillamente se le diera a Raquel porque era la mujer que él amaba. Dice la Biblia que él trabajó esos 7 años y dice que para él los años era como un día. Y sencillamente dice de que al pasar los años, dice que él llegó donde su tío Labán y le dijo: he cumplido el tiempo. Y él dice que invitaron a los hombres que hicieron el banquete. Comenzaron, pero dice que a la medianoche, cuando ya Jacob, yo me imagino que había bebido hasta perderse, entonces dice la Biblia que no le llevaron a Raquel, le llevaron a Lea. Dice que al levantarse y él de pronto al ver el amor de su vida y se encuentra con una sorpresa. Dice de que él sale corriendo a reclamarle a su tío Labán y comienza a decirle: esto no fue el acuerdo que nosotros quisimos. Y su tío sencillamente le dijo: no, lo que pasa es que aquí la costumbre es que lo que se tiene que casar primero es la mayor. Ahora, si tú quieres, trabájame 7 años más. Y existe una suma, son 14 años que trabajó por el amor de una mujer. Realmente amaba a Raquel. Porque o te hubiese desistido, o te hubiese dicho: bueno, listo, ya aquí en el camino veremos qué pasa. Él sencillamente hubiese dicho no, pero hubiera abrogado de cualquier manera. Pero él dijo: bueno, listo, está bien. Y dice que trabajó 7 años más hasta poder conseguir la mujer que él amaba. Pero dice la Biblia, y desde aquí comenzamos a ver lo disfuncional que era en aquellos momentos, porque dice de que su primera esposa, Lea, dice que era menospreciada porque él amaba a Raquel. Y cuando yo comencé a ver esto, dice la Biblia de que en aquellos momentos, dice de que Dios había visto la aflicción de Lea, por lo cual era menospreciada, y dice que ella pudo tener un hijo, su primer hijo, y lo llamó Rubén, que su nombre significa: Jehová ha mirado o ha visto mi aflicción. O sea, en medio de su menosprecio, Dios estaba viendo la aflicción que ella estaba viviendo. Yo me imagino, la Biblia no lo dice, yo me imagino que Dios le diría: mira, te voy a dar un hijo para que no te sientas menospreciada, no para que obtengas el amor de Jacob, no para que tú puedas ya visionarte como la mujer que él ama, no, para que de pronto en medio de tu menosprecio puedas ver que tú puedes fructificar. Toca al que está a tu lado y dile: aún en medio del menosprecio, Dios nos hace multiplicar. La Biblia dice de que era menospreciada. Y dice que tuvo el privilegio de tener su primer hijo llamado Rubén. Dice de que aún en medio de todo esto, Jacob no le prestaba la atención que ella quería. Y dice la Biblia de que ella volvió a tener un segundo hijo. Y dice la Biblia que ella dijo: por cuanto yo, Jehová, que yo era menospreciada, dice de que le puso a su segundo hijo Simeón, que significa Jehová oyó. Y dice la Biblia que sencillamente así tuvo su segundo hijo. Jehová había visto, Jehová había oído ahora. Pero cuando Dios le da el privilegio de tener un tercer hijo, ella se alegra porque dice: ahora se unirá mi marido a mí, porque ya le he dado 3. Y dice que su tercer hijo le llamó Leví, que significa unidad. En el cuarto hijo, esta vez que ella dice: no voy a contender, sencillamente yo voy a alabar. Y colocó a su cuarto hijo, Judá, que significa alabanza. Un hogar disfuncional desde el principio. Porque de pronto Jacob no le dio el lugar, de pronto como su primera esposa, no le dio el valor como su primera esposa, porque sencillamente no la amaba. Y vemos que desde el principio eso empezó mal. Y yo siempre he dicho: todo lo que empieza mal, termina mal. Porque desde el principio, sencillamente, yo me hago una pregunta: ¿cómo se sintió Lea
al saber que le iban a entregar a un hombre que no la deseaba, que no la miraba y que no sentía nada por ella, pero obedeciendo a su padre tuvo que ir y entregarse a un hombre que ella sabía que no había nada. Esto tuvo que ser frustrante para Lea. Yo me imagino que Lea por un momento tuvo que sentirse vulnerable como mujer. Y ella de pronto, al sentir voy a dar hijos, de pronto llama un poco la atención. Pero aún y así, pudo conseguir el amor del hombre al que le había sido asignado para ella. Pero dice la Biblia que viendo Raquel, su hermana, menos mal eran hermanas, dice que tuvo envidia de su hermana porque aquella podía tener hijos y esta no había dado hijos. Y mire la manipulación tan grande que hace Raquel, que va y le exige hijos a Jacob y le dice: dame hijos o si no me muero. Comenzó en aquellos momentos a manipularlo, diciendo: yo no sé qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, pero quiero un hijo. Y si no me lo dan, me muero. Mira el grado de manipulación de Raquel. Pero era la mujer que amaba a Jacob. La Biblia dice de que Jacob sencillamente le responde, de pronto uno lo lee y se siente algo áspero, pero fue la única manera para que ella pudiera entender lo que Jacob quiso decirle. Jacob le dijo: ¿acaso soy yo Dios? ¿Acaso fui yo quien prohibió el fruto de tu vientre? Y es cuando ella dice: yo tengo una sierva, llégate a ella. Y dice la Biblia de que por lo que uno sobreentiende, dice la escritura de que cuando las siervas quedaban embarazadas de su amo, su señora sencillamente tenía que esperar al hijo entre las rodillas para que pudiera ser hijo de ellas. Porque ella le dice a Jacob: cuando ella te insiste y venga en el tiempo de dar a luz, yo lo esperaré y este será mi hijo. Y vemos de que Raquel en aquellos momentos quiere como sea un hijo a cualquier costo. Como si traer hijos al mundo fuera una diversión. Como si traer hijos al mundo fuera de pronto algo que no, ya lo tuve y punto, no pasa nada. Y estos hijos comenzaron a crecer en un hogar disfuncional. Mientras yo investigaba estas cosas y leía la escritura, dice de que hay familias disfuncionales, son aquellas que emplean pautas que no son sanas. Para relacionarse con ellos conlleva un deterioro, pero que también afecta la salud mental o física de sus miembros. Esto ocurre en muchas ocasiones porque los padres atraviesan situaciones y problemas que no se llegan a resolver y se vuelven eternos con el tiempo. Se lo voy a traducir al costeñol. Los hogares disfuncionales sencillamente son aquellos que no prima entre ellos el diálogo, sino los pleitos, las contiendas. Dice de que son de tal manera el deterioro y que los que sufren en medio de estos hogares disfuncionales no son ellos, son los hijos que están en medio de ellos. Pero también dice de que de estos hogares disfuncionales, dice que afecta tanto la salud mental como la salud física de cada uno de sus miembros. Porque está el irrespeto, está la intolerancia, comienzan a crecer en una cuna de valores que realmente, si es que se le puede llamar valor, piensan de que ver que papá le pega a mamá o que mamá le insulta es algo normal. Hermano, yo sé que es esto porque yo
Y nosotros tratando de agarrar las manos y quitarlos. Y eso lo viví, ese era el pan de cada día. Y de pronto la frase célebre en medio de mi casa: en todo hogar hay problema. Esa es la frase de cajón. Pero no es así. Porque cuando Cristo viene a un hogar, sencillamente Él viene a restaurar, viene a impartir de su amor, de su misericordia, de su bondad, de su esencia sobre nosotros. No es normal en un hogar que huele la olla, el caldero, que huele allá la plancha, el abanico. Eso no es normal. La Biblia dice en el Evangelio de Juan que el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir. Y lo que el enemigo está haciendo es destruyendo los hogares, donde la infidelidad ya es algo normal, donde mentir es algo normal, donde sencillamente tener hijos en la calle es algo normal. La mujer tiene que aguantar o el hombre tiene que aguantar un sinnúmero de cosas porque es el hogar. Ahora el divorcio también ya es algo normal. No nos entendimos, fírmame el divorcio, me voy. Cuando la Biblia dice de que Dios lo primero que estableció en el huerto fue la familia. Dios le dijo a Adán y a Eva: multiplíquese, llenen la tierra. Dios en ningún momento le dijo: cuando no se entienda, cada quien coja a su lado. Dios en ningún momento le dijo a Adán y a Eva esas palabras, sino que le dijo: te unirás a tu mujer, te unirás a tu marido, y los dos serán una sola carne. Yo sé que la convivencia muchas veces no es fácil, porque usted piensa de una manera, su cónyuge de otra, a usted le gusta una cosa, a su cónyuge le gusta otra. Pero para eso está el diálogo. Para eso están como digo yo, las treguas dentro. Si no me gusta, no lo hagas. Y si tú haces esto y no me gusta, tampoco lo hagas. Por lo menos voy a hablar de algo normal: las comidas. A mí no me gusta la mazamorra de maíz verde. Eso no me gusta. Pueden hacerlo como quieran y echarle lo que quieran. Eso a mí no me gusta. A mi esposa sí le gusta. Pero usted me brinda una mazamorra de plátano con arroz y eso, deliciosa. A mi esposa no le gusta. Nosotros hicimos una tregua. Ninguna de las dos cosas se hacen en casa. Cuando yo quiero mazamorra, voy a donde mi madre, que ella las hace. Y si ella quiere que la compre, que la vaya vendiendo por allí. Ninguna de esas dos cosas se hacen en la casa. Porque eso fue algo que nosotros hicimos como una tregua. Si no te gusta, no lo haces. A mí no me gusta, tú no lo haces. En esa parte, hablando de comida. Y de bebida. Entonces, algo que pasa dentro de las familias disfuncionales, dice que esto puede llevar a desarrollar problemas de personalidad dentro de los hijos, donde los hijos carecen muchas veces o carecen de personalidad, porque es que no saben qué patrón de conducta tomar, si el de mamá o el de papá. Se vuelven algo bipolares, porque como son problemas, contiendas, pleitos y disensiones continuamente, no están creciendo en una base sana de un hogar. Dicen que se desembocan entre otros problemas como drogas, quererse ir de la casa, relaciones sexuales a temprana edad. Esto son las consecuencias o los problemas internos dentro de los hogares disfuncionales. Mientras yo leía esto, yo dije, y yo creo que muchos saben esto de mi vida, yo decía, yo estuve con mucha gente que probó droga, iba con ellos, las compraban, las armaban delante de mí, pero yo jamás y nunca la probé. Porque mi abuela me decía, todo aquel que consume droga, más tarde lo vas a ver con un saquito, recogiendo botella, hueso, y la cuestión, y yo cada vez que miraba eso, yo decía, no.
Y los amigos me decían, pero toma, mira, eso te hace olvidar tus problemas, mira que esto, mira que lo otro. Pero yo siempre tenía como aquellas palabras de mi abuela taladrándome continuamente, que aquel que consumía sencillamente le esperaba de un saquito. Y yo no me visionaba con un saco en un futuro. Sencillamente esa no fue de pronto mi detonante. Pero dice que dentro de los hogares disfuncionales lo que pasa es esto: drogas, el querer salir de la casa, hermano. Yo quería irme todos los días. Yo jalaba las horas del colegio y cuando ya salía yo decía, ya tengo que ir otra vez. Y ahora ya voy a encontrar que mi hermana con mi padrastro con mi hermana, que mi mamá con mi padrastro. Y ya sabía cuál era el menú de todos los días. Y yo decía, no quiero ir, me quiero ir de mi casa. Recuerdo de que mi papá nunca me crió y yo decía, si mi papá viniera hoy y me dijera, ¿te quieres ir conmigo? Yo le digo, me voy. No importa. No siento nada por él en esto, pero me voy sencillamente por querer vivir una vida tranquila, decía yo. Esos eran mis pensamientos, el quererme ir de mi casa. Y el poder llevar, como dicen los psicólogos, que en medio de cuando hablan de todos estos hogares disfuncionales, la consecuencia de esto es alguna de ellas, de que comiencen a tener una vida adulta a temprana edad. Y comiencen a tener relaciones a una corta edad. Hermano, y cuando uno comienza a moverse en medio de este mundo de drogas, el quererse ir, yo me recuerdo que a la edad de 12, 13 años llegaba a mi casa a 3, 4 de la mañana un poco embriagado, porque yo decía que eso me hacía olvidar los problemas que había en mi casa. Mi mamá me lavaba, me tendía, me planchaba, podía pegarme con lo que fuera, y eso a mí ya no me importaba, me volví un poco masoquista. Yo decía, es mejor estar allá, disfruto 2, 3, 4 horas y me oxigeno un poco. Ese era mi pensar. Pero cada vez que llegaba a mi casa, ya yo sabía cuál era el pan de cada día. Si no era mi mamá, era mi padrastro, si no era mi hermana, pero con tal que todos los días un problema se tenía que formar. Como que no estábamos bien si no peleábamos. Hablo de mi casa, en el ambiente donde yo crecí. O sea, yo me imagino, la Biblia no lo dice, pero cuando uno comienza a leer la historia de los hijos de Jacob, usted comienza a ver de que Rubén, Simeón, Leví y todos los hijos de Lea, cuando José fueron los que se unieron para venderlo como esclavo, primero querían matarlo, porque es que cuando crecimos en medio de hogares disfuncionales, algo que prima es la rivalidad entre los hermanos. Es que tú eres el hijo favorito de mamá o de papá. Es que mi mamá te quiere más a ti porque mira que esto, mira que aquello. Inconscientemente los padres comienzan a crear aquella rivalidad entre los propios hijos. Porque no, mira que no lo toques, que tú siempre eres esto. Y uno decía, pero ella fue la que empezó, que mira que lo uno, que lo otro, no, que fue la otra. Entonces mi mamá decía, al más grande y al más pequeño le doy por igual. Y mi mamá se levantaba y, hermano, por lo primero que encontrara. Ella no iba a buscar una correa. Ella encontró el palo, encontró la manguera, encontró lo que encontrara, con eso nos daba. Yo por eso cuando el otro día leí un meme por las redes sociales que decía, a mí nunca me pegaron, los míos fueron intentos de homicidio. Y así era. Mi mamá era la que pronto cogía radio y estaba allí, pues tenía el manguito al lado y se lo lanzaba. Uno tenía que ser habiloso en ese momento. Porque donde te cayera, ahí era. Usted nunca sufrió el motivo de la indecisión cuando decía, si tú corres te doy más duro. Yo lo viví muchas veces. Yo no sabía si correr o quedar. Y llegaba un momento donde me quedaba. Y mi hermana me decía, tú sí de poco, yo me voy. Mi hermana se iba y regresaba a los 2 o 3 días porque se iba a la casa de mi abuela. Y yo decía, pero claro, no te dicen nada, a mí sí. Y uno en medio de guijas contiene, usted se ríe. Pero uno que lo vive en su momento, hermano, es algo tan deprimente. Y uno en ese momento es cuando uno dice, yo sí quisiera tener ya 18 años, ir a trabajar y ya largarme de esta casa. Y uno dice,
dice, ¿cómo quisiera ser niño otra vez? Entonces, comenzamos a ver de que Lea comenzó a tener hijos, pero que estos hijos no comenzaron a crecer en un lugar sano. De pronto no comenzaron a ver los valores que les eran necesarios. Ellos no comenzaron a crecer en aquel ambiente sano como hijos, sino de que ellos comenzaron a ver cómo su propia madre con su tía, la rivalidad, la envidia, cómo primaba entre ellos y que su padre en la mitad no podía tampoco hacer nada. Porque siempre hablamos de que Lea, de que Raquel, pero ¿dónde estaba Jacob? Dice de que un día el hijo, el primogénito Rubén, salió al campo tras unas mandrágoras, atrajo a su madre Lea, pero Raquel las quería. Y mire lo disfuncional que había, que alquiló a su propio esposo, a su primera esposa, por unas frutas. O sea, negociaban hasta la intimidad. Hermano, yo recuerdo, un día estaba yo en mi casa y un hermano que había conocido de una congregación llegó a la casa y me dijo, hermano, yo quiero que usted me dé un consejo. Y le estoy diciendo esto para que usted vea que esto está pasando no allá afuera, dentro del pueblo. Y yo le cogí y le dije, hermano, ¿cómo no sientes? Y comenzó a hablarme que su esposa que duraba más de 20 y a veces hasta 2 y 3 meses sin intimidad con ella. Y que ella siempre decía una cosa, la otra, le sacaba el cuerpo y yo nada más escuchaba y yo decía, ¿yo qué le digo? Sí. Pero yo me hable, sea libre. Me dijo, pero hermano, hemos llegado a tal punto que si ella quiere una blusa, una falda, ella me dice, si me compras eso, estamos juntos. Cuando aquel varón me dijo eso, hermano, yo no sé ni qué me dio. Y yo dije, ¿y ustedes son cristianos? Y me dijo, sí. ¿Y ustedes militan en la congregación? Sí. Tenían liderazgo dentro de la congregación. ¿Y ustedes negocian su intimidad? Dijo, hermano, hemos llegado a ese punto. O sea, el enemigo se está metiendo tan sutilmente en los matrimonios y en los hogares que ya lo que por ley tenemos por la escritura, ya el hombre lo está negociando. Y se está el matrimonio deteriorando de una manera y el hogar de tal manera que ya uno no sabe qué hacer. Y uno comienza a ver en la escritura que eso no está ahora. Viene de tiempos antiguos. ¿Cómo era posible de que le alquilaran a su propio esposo por una noche? Marina que alquilera. Gloria a Dios. Y vemos de que sencillamente en este tiempo hay matrimonios disfuncionales. Esto ha sido todo el tiempo. Pero también vemos que hay parejas disfuncionales. Y esto a mí me marcó mientras lo leía, porque siempre se habla, no, un hogar disfuncional, no, y siempre se habla del mismo y de lo mismo y ya uno lo sabe y de tanto escucharlo ya uno se sabe como que todos los conceptos. Pero cuando yo leía acerca de las parejas disfuncionales, yo decía, esto está pasando. Y tristemente dentro del pueblo de Dios. Les voy a leer lo que encontré, un fragmento de lo que encontré porque era demasiado extenso. Dice, una relación de pareja disfuncional, la distribución de poder no es simétrica. Hay alguien cediendo constantemente para evitar conflicto. La expresión de sentimiento positivo es escasa y la expresión de sentimiento negativo es bien dañina y muy dolorosa. La comunión no es abierta, sino que priman las descalificaciones indirectas, insinuaciones, y hay frecuente
y hay frecuentes incongruencias o incoherencias entre lo que se dice y cómo se dice, lo que lleva a un conflicto profundo o inexistente. Hay escaso de apoyo y validación a los sentimientos y pensamientos del otro. Estas son las parejas disfuncionales, donde uno cede para no tener problemas, donde el otro dice, no, es para mejor llevar la fiesta en paz, y lo que se está haciendo es que se está subyugando al otro, y sencillamente salen conflictos donde no existe, y donde sencillamente en medio del conflicto lo que hay es que tú eres esto, tú eres aquello, tú dijiste lo uno, hiciste lo otro, y sencillamente ya no hay un apoyo emocional, sino que te están diciendo que estás viejo o estás vieja, de que ya no eres el mismo o no eres la misma, de que eres esto, eres aquello, que ya perdiste, que ya hiciste, y lo comienzan es a agredirle verbalmente, lo que comienzan es a descalificarlo de tal manera, porque son parejas disfuncionales, donde sencillamente para que él se sienta bien tiene que hacer lo que él o ella dice. Aleluya. Y eso está pasando dentro de los matrimonios. Y vemos que eso venía desde el tiempo de Abraham. Yo comencé a leerme toda la historia, hermano, me leo la historia y vuelvo y devuelvo, porque yo digo, a mí se me pasó algo, vuelvo y leo. Porque uno comienza a ver de que Abraham, mientras que estaba con su esposa, no le prestaba, digamos, de esta manera la atención, pero cuando llega a Egipto, se la queda viendo y le dice, ahora veo que tú eres mujer hermosa. Pero del resto de la historia, nunca le dijo que era hermosa. Nunca hubo una buena palabra para su esposa. Pero cuando está en Egipto y que sabe que puede perderla, es cuando le dice, ahora reconozco que tú eres mujer hermosa. Nadie sabe lo que pierde después que Y comienza uno a ver en la escritura, hermanos, que eran de pronto como patrones de conducta, o era algo que venía de generación en generación, y que para Jacob, a esa altura de la vida, le era normal, porque de pronto él lo vio con su padre Isaac. De pronto Jacob hacer de pronto aquella división de que estos son los hijos de Lea, pero estos son los hijos de la mujer que yo amo. Porque dice la Biblia de que Jacob amó a José, porque era hijo de la mujer que la amaba. Nunca encontramos un texto donde diga que Jacob amó a Rubén. Y vemos que tanto fue este hogar tan disfuncional, de que Rubén, el primogénito, se acostó con una concubina de su padre. Y cuando uno se va al capítulo 49 de Génesis, cuando uno se va cuando antes de Jacob morir, va a bendecir a sus hijos, hermano, yo siempre lo había leído y pasaba de largo. Pero me llamó tanto la atención la historia en este tiempo, y comencé a leerlo, y yo dije que Jacob fue cruel al momento de bendecir a sus hijos. Y soy de los que siempre digo, ojo, cuando usted vaya a decirle algo a sus hijos. Mi hermano, puede ser la rabia más grande que usted tenga. Y yo soy de los que a veces digo, porque no crean, mis hijos, usted lo ve quietecito y todo, pero a veces le sacan la piedra a uno. Y eso. Yo puedo ser muy pacífico, pero llega un momento donde me sacan. Y yo simplemente digo, tú eres una bendición que no se puede contener. Son mis palabras para ellos en medio de rabia. A veces le digo, ay, tú como que eres una, pero doble. Que no, tanto eres que no puedo contenerme de la bendición que eres. Y
sencillamente respiro y trato de aislarme por un momento mientras que se me baja como la neura. Pero en el libro de Génesis, en el capítulo 49, antes de Jacob morir, él comenzó a bendecir a sus hijos. Y de pronto no me había detenido en otros tiempos. Dice profecía de Jacob acerca de sus hijos. Y dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad vuestro padre Israel. Rubén. Y miren, y me llama la atención cómo lo halaga al principio, pero después cómo lo estrelló al final. Porque comienza a decirle, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, en poder, principal en poder, impetuoso como las aguas. Pero mire, aquí comienza a estrellar. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Quedemos ahí un momento. Primero lo exaltó. Tú eras mi fuerza, mi vigor, el primogénito. Tú eras impetuoso, insisto. Pero después le dice, pero no serás el principal, porque manchaste el lecho de tu padre, lo hiciste inmundo. ¿Qué es la palabra que dice allí? Existe. Le dijo sencillamente, en aquellos momentos le estaba diciendo, eras todo esto, pero por esto no serás el principal. ¿Qué estaba pensando Jacob cuando le dijo a sus dos hijos, a Simeón y a Leví, que eran armas de iniquidad? Hermano, y aquí me tocó devolverme nuevamente a leer otra vez la historia. Porque cuando uno lee en el capítulo 49, el versículo 5, dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junta en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en tu temeridad desjarretaron todo. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los aparté en Jacob, y los esparciré en Israel. Cuando yo leí esto, yo dije, ¿qué estaba pensando Jacob? ¿Cómo le va a decir a dos hijos suyos que son armas de iniquidad? O sea, que son armas malvadas, peligrosas. Hermano, y tocó devolverme otra vez a la historia. Y dice la Biblia de que Lea tuvo una hija llamada Dina. En aquel tiempo no se hablaba de las mujeres porque no entraban en la descendencia. Pero la Biblia dice de que Lea tuvo una hija llamada Dina. Y dice que mientras ellos, como eran nómadas, no tenían una tierra propia en aquellos momentos, dice que llegaron a una ciudad y que sencillamente un hombre de aquella ciudad, que era el hijo del rey, sencillamente dice la Biblia que él se enamoró de ella, pero dice que la deshonró. Pero dice que su alma quedó pegada a ella. Y después que hizo lo que hizo, entonces quiso hacerlo en el orden y hablar que se la dieran como esposa. Pero dice de que Jacob ya se había enterado de la desgracia. Dice que estaba esperando a sus hijos que vinieran del campo. Dice que todos ellos se enteraron, pero ellos quisieron de pronto hacer una tregua, quisieron de pronto reparar el daño. Pero ¿saben qué dijeron los hijos de Jacob? Dicen que ellos hablaron sencillamente con engaño diciendo no, porque no nos es permitido. Era lo que decía, sí.
de que no podían tomar otras mujeres, ni que las mujeres de su pueblo podían casarse con hombres incircuncisos. E hicieron que todos los hombres de la ciudad se circuncidaran. Los hombres de guerra, todos los de la ciudad. Y dice que el tercer día que ya estaban circuncidados, la Biblia dice que era el día donde más dolía, donde tan indefenso. Y fue cuando Simeón y Leví tomaron sus espadas y los mataron a todos. Y Jacob le dijo: ¿por qué hicieron esto? Y le dijeron: ¿acaso íbamos a esperar desde que trataran a nuestra hermana como una cualquiera? Por eso Jacob declaró sobre ellos, diciendo: Simeón y Leví son almas de iniquidad, por lo que habían hecho. Jacob, de pronto, después de reparar o de poder declarar sobre ellos una palabra buena, lo que lo estaba era todavía condenando mucho más. Y yo decía: ¿cuántas cosas en hogares no hemos escuchado? Tú no vas a servir, tú eres un bueno para nada, tú eres PM, esto y lo otro. Y eso de pronto se ve normal dentro de los hogares disfuncionales, de que a uno lo lavaban y le decían toda la cartilla, y después cogían y lo abrazaban. Y yo siempre decía: yo prefiero que me den y me revienten, pero que no me digan nada. Porque yo decía: a mí me pegan, me golpean, me salió el hematoma, el verde, los días se quitó, pero las palabras quedan. Y mi mamá un tiempo dejó que no nos pegaba, sino que nos insultaba. Tú eres qué, tú eres aquello, no sé para qué te tuve. Muchas veces me lo dijeron. Yo no sé ni para qué te pedí. Esas son expresiones típicas de mi casa, no sé de la suya. Pero en mi casa eso pasaba. Y uno le dice hoy en día: mami, y mi mami dice: ¿yo? ¿Cuándo? Eso nunca. Y uno nada más se la queda viendo y dice: si no se acuerda. El que pega se lo olvida. Pero vemos de que sencillamente esto pasaba dentro de lo que era el hogar de Jacob, Lea y Raquel. Quiero hablar. Dios mío, ¿cómo corre el tiempo? Y esto ya es la introducción. La Biblia dice que Rubén significa: miró Jehová mi aflicción. Simeón significa: oyó Jehová. Leví significa unidad. Judá significa alabanza. Pero la Biblia dice que después del cuarto hijo que había tenido Lea, dice que dejó de tener o de dar a luz por ese tiempo. Dice de que Raquel, su hermana, tomó una sierva para levantar hijos, del cual nació Orán y nació Neftalí. Dice que en vista de que Lea ya no daba hijos, hermanos, miren la rivalidad que había entre ellas, o la envidia entre ellas. Dice que Silpa, la sierva de Lea, estaba quieta, no la habían usado. Pero como Lea ya no producía, Silpa ven. O sea, uno mira y yo miro este aspecto. Y yo decía: pobres mujeres esclavas, no le preguntaban: ¿te gusta, no te gusta? ¿Será que puede? No puede. O sea, no, era la esclava, tenía que obedecer, tenía que dar hijos. Después vemos el alquiler de su propio esposo por una fruta, por una noche. Vemos de que esa noche dice: y oyó Jehová a Lea. Y yo leía la historia y yo decía: pero le escuchó cuando tuvo a Rubén, le escuchó cuando tuvo a Simeón, le escuchó cuando tuvo a Leví, le escuchó cuando tuvo a Judá, ahora le escuchó para tener a Isaacar. Y
Y también la escuchó cuando tuvo a Zabulón. Dios la vivía escuchando. Pero me llama la atención algo, que al final del capítulo 30 del pasaje que leímos, dice la Biblia, y se acordó Dios de Raquel y la oyó. Ese es el versículo 22 del capítulo 30. Dice, y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. En medio de esto, a mí me surgió una pregunta. ¿Por qué se acordó después y la oyó después? ¿Por qué no la oyó desde el principio? ¿Por qué no se acordó desde el principio? Porque tuvo que esperar después de 6 hijos que había tenido su propia hermana, más 2 de su criada. Pues que Dios se acordó y la oyó. Pareciera algo contradictorio. Pareciera que entre lento y más menospreciada era más escuchada y más vista por Dios. Pero Raquel, que era la más amada, padeciese de que Dios hubiese olvidado de ella. Porque dice, y se acordó Dios y lo escuchó. Y yo comencé a ver todas estas cosas y comencé a ver sencillamente de que los hijos de Jacob, en medio de este hogar disfuncional y de estas parejas disfuncionales, había un trío amoroso entre ellos. Pero vemos que en medio de todo esto disfuncional nunca se acabó entre ellos. Vemos de que los hermanos, la misma rivalidad. Vemos que después vendieron a José. Dice la Biblia de que lo amó más que a todos sus hijos. Le hizo una túnica de colores. Pero me llamó la atención leyendo la historia cuando Raquel va a tener su último hijo. Porque dice de que estaba en un trabajo de parto. Y dice que ella tiene el último hijo, a lo cual ella creo que le pone Esperoni. Pero su padre le cambia el nombre. Y es cuando le pone Benjamín. Porque el nombre que le había puesto prácticamente su madre significaba hijo de tristeza. Pero cuando Jacob se entera del nombre, le dice, no, se le ha llamado Benjamín, lo que significa el consuelo, o consuelo. Y vemos, yo decía, ¿y a este por qué le cambió el nombre? Pero a los demás los marcó con otras cosas. Y esta misma historia nos lleva en el libro de Éxodo, en el capítulo 33, que tuvo Dios que usar un siervo, un sacerdote, para sencillamente declarar palabra buena sobre la tribu de Israel. Tuvo que levantar a un Moisés y poder quitar aquellas palabras tan duras y crueles que había dado su propio padre, y Dios tuvo que levantar un sacerdote para declarar palabra buena, para que se pudiera ejecutar el propósito divino sobre Israel. ¿Qué te quiero dar a entender? Sencillamente que nuestros padres un día nos marcaron con palabras. De pronto el hombre nos marcó a punta de palabras hirientes y maldicientes sobre nuestras vidas. Pero Dios tuvo que levantar a su hijo, al sacerdote, y poder decretar palabras buenas sobre nuestras vidas, para que Dios entonces pudiera bendecirnos, para que Dios entonces pudiera abrir puertas de bendición sobre nosotros. Porque la Biblia dice que lo que Él bendice, nadie lo maldice. Hermano, y comencé a estudiar la historia de Rubén, de todos estos hijos. Pero no
alcanzaría el tiempo. No alcanzaría el tiempo de pronto de decirle lo que hizo Rubén, lo que hizo el uno, lo otro. Y todo lo que significaba su nombre y era lo que ministraba, lo que marcaba y lo que trazaba su destino. Hermano, créanme, tengo varios días y termino y vuelvo y repito. Me devuelvo desde el 2 otra vez y vuelvo. Y cada vez que me devuelvo encuentro algo diferente. ¿Y cómo pesa en el mundo espiritual las palabras de alguien con autoridad? Iglesia, yo lo que de pronto quiero decirte en esta mañana es que yo no sé si tú creciste en medio de un hogar disfuncional, yo no sé si tus padres fueron parejas disfuncionales, yo no sé en qué ambiente creciste, pero a veces nosotros repetimos patrones de conducta porque sencillamente fue lo que vimos en casa, fue lo que nos enseñó mamá, fue lo que nos enseñó papá. Y muchas veces en vez de tener el elogio, el respeto, la tolerancia, lo que recibimos son maltratos verbales, lo que recibimos es que sencillamente nos insulten y que nos hagan sentir menos. Y un sentimiento de culpa donde no la tenemos. Sencillamente por querer evitar, por querer llevar la fiesta en paz, sencillamente para no dañar a mis hijos, para que ellos soporten por esto. No, hermano, tenemos que cortar con esto. Pararnos y decir no, eso lo vivieron mis padres, mis antepasados, pero yo no puedo vivirlo, porque en mi casa, en mis hijos y en mi descendencia tiene que primar Cristo. De pararse y de decirle, y el cónyuge de pronto le está insultando y lo está menoscabando, decirle no, yo sé quién soy hijo de Dios, tengo un valor, aunque tú no lo veas, para Dios lo tengo. Porque el hombre es hiriente. El hombre siempre quiere es que tú te sientas inferior a él. ¿Sabes qué es lo peor? Que caemos en su juego. Y comenzamos a decir, es verdad, desperdicié mi vida, hice esto, hice aquello. ¿Y para qué? Pero yo soy de los que creo que Dios nos puede hacer libres. Dios puede hacerlo nuevo. Y yo creo de que hoy vamos a cerrar puertas y ciclos de nuestra vida y en nuestro hogar. De decirle al enemigo, de pararnos con autoridad y decirle, han venido haciendo estrago por mucho tiempo en mi casa, en mi vida, con mi familia, pero no más hasta hoy, porque hoy se corta. Hoy me paro a pelear sencillamente para que en mi hogar, en mi familia y en mis hijos pueda reinar el diseño original de Cristo. En otra ocasión le hablo de todos los hijos de Lea. El tiempo avanzado. Mientras tanto pelea. Mientras tanto pelea. Pero hermano, muchas veces hemos sido como Lea, menospreciados. Muchas veces hemos sido como Lea, hemos sido afligidos por medio del menosprecio. Pero hoy vengo a decirte algo que Dios ha hablado en mi vida, y es que en la tierra donde te afligieron, es en la tierra donde Dios te va a bendecir. Colócate sobre tus pies y besa.